Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. Acabamos de escuchar en la voz de mi amigo Paul Dougal un fragmento de poema conjetural escrito por Jorge Luis Borges en el año 1943. Hola Paul, la verdad que es un placer volver a iniciar y retomar este programa que con tanto cariño hicimos durante el año 2021. En este episodio de hoy vamos a ir al núcleo, al centro de lo que es nuestro podcast, que es el concepto de laberinto, la esencia misma de nuestra propuesta. Vamos a desentrañar qué significa laberinto para la literatura y qué mejor hacerlo desde la perspectiva y los cuentos de la poesía de nuestro gran escritor argentino, Jorge Luis Borges. ¿No es así, Paul? Así es, Jaime. Qué placer volver a juntarnos, arrancando esta segunda temporada. Estamos muy emocionados, pero además muy orgullosos de haber terminado esa primera temporada. Fueron 8 capítulos, un nivel altísimo a nuestros invitados, y pone la vara bien alta para lo que se viene este año. Nuestro último invitado, ¿te acordás, Jaime? Fue Eduardo Zimmerman, con el que hablamos de Alberdi, y nos dejó la pelota picando en esa última frase cuando les pedimos que nos recomienden un texto para los oyentes del podcast. Él cambió la bocha y dijo: yo les voy a recomendar algo diferente. ¿Por qué no leemos Los laberintos de Borges? En efecto, Paul, fue realmente una recomendación que nos inspiró para iniciar esta nueva temporada con todo, y realmente es un justo reconocimiento iniciar este ciclo, esta segunda parte de Laberinto Argentino, honrando a Jorge Luis Borges, que consolidó el concepto dentro de la literatura en su más alta significación. Es bueno recordar que en el prólogo del Elogio de la Sombra, uno de los libros de poesía de Borges más reconocidos, él reconoce que el laberinto es uno de sus temas preferidos. Habla de los espejos, las espadas, la vejez, e incluye el laberinto expresamente dentro de uno de sus temas más importantes. En un cuento de uno de sus últimos libros, que se llama El hilo de la fábula, Borges nos cuenta que para él, que del otro lado del laberinto había otro laberinto, el laberinto del tiempo, y que en este limbo, en este intermedio, el hilo que Ariadna le había dado a Teseo para atravesar el laberinto del Minotauro, para que regresara a salvo, se perdió. En sus palabras, Borges dice: el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un sucinto cosmos o un caos azaroso. Pero es nuestro hermoso deber seguir imaginando que hay un laberinto y un hilo. Y ese es nuestro desafío, seguir imaginando un laberinto, el laberinto argentino. ¿No te parece, Paul? Jaime, vos sabés que en la mejor tradición borgiana me metí y encontré una rara colección de Enciclopedia Británica, la edición número 11 del año 1910, y en ella encontré una definición
de un laberinto. Un laberinto, dice ese fragmento de la Enciclopedia Británica, es un edificio, según en la mirada de los griegos y romanos, el laberinto es un edificio total o parcialmente sumergido que contiene recámaras y pasadizos intrincados que llevan a la sensación, a la ansiedad de que no hay una salida, y la aparente salida muchas veces termina siendo en la puerta de entrada. El laberinto en general conlleva esta sensación de angustia, de ansiedad, y si a eso le agregamos el mito griego, la historia del Minotauro que te está esperando en el centro del laberinto para devorarte de un bocado, lo hace cada vez más truculento. Sí, me sumo a traer a esa tradición griega, ¿no? De la mitología griega, que agrava el concepto de laberinto en su abominable dificultad de salida, porque en esa leyenda, en el centro del laberinto espera la bestia que te devora. Entonces no solo no hay salida, sino que hay destrucción, hay muerte. Teseo es el héroe griego destinado, ¿no?, a dar muerte al Minotauro. Sí, todos queremos ser Teseo, Jaime. Los argentinos queremos ser Teseo, ¿no? Salir del laberinto argentino. Necesitamos a Teseo. Lo que vamos a tratar de hacer en la charla de hoy es encontrar esa encrucijada, si vale la expresión, justamente entre la metáfora del laberinto borgiano y nuestra realidad como argentinos. Sí, les compartimos con nuestra audiencia que con Paul nos juntamos varias veces y entendimos que uno de los desafíos de este episodio era unir ambos conceptos, ¿no? El concepto del laberinto, que está tan trabajado en Borges, y el tema de nuestra argentinidad, ¿no? Y después de mucho reflexionar, entendimos que es Borges mismo el nexo entre ambos conceptos. Borges eleva en la tradición literaria el concepto de laberinto, y además es el gran escritor argentino. Él de alguna manera representa una parte significativa de nuestra argentinidad. En sus obras, en sus milongas, en sus poesías. Borges dice, por ejemplo, las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, y olvidadizo de que ya lo era, quise también ser argentino. El tema de la patria, de la argentinidad, de la construcción de la tradición cultural argentina es constante en Borges. Bueno, Jaime, lo más importante que para atravesar los pasadizos de este laberinto borgiano tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a tener como nuestro guía espiritual en esta recorrida a Santiago Lerch. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal, Paul? ¿Qué tal, Jaime? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Un placer. Santiago es un incansable estudioso de Borges. Desde sus ya clásicos talleres literarios, es un gran divulgador de la obra de Borges, alentando a los aspirantes borgianos, como yo, no como Jaime, a bajar los niveles de aprehensión por la complejidad y la erudición que a veces aparece Fermat en un costado o el Tratado de la Melancolía. A todos les recomiendo el podcast que hizo Santiago, que es Borges, una introducción, pero es una manera maravillosa de acercarse a este gran argentino. Santiago es un poeta, es un ensayista, es un editor, tiene 2 editoriales que yo llamo de autor, que se llaman Siesta y Garrincha Club. Es un prolífico traductor, es un lector incansable,
y en particular es un comprador serial de libros usados de Proust. Santiago además es un organizador de mundiales. Los que lo conocen bien me dicen que es un voluntarioso número 5 parado en el medio de la cancha, en el fútbol de los sábados. Pero yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que es una persona de una fina sensibilidad y de un gran sentido del humor. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchas gracias por estas palabras, Paul. A casi todas habría que ponerle antes la palabra ex, ¿viste? Un ex número 5, ex poeta, ex editor. Pero sí, y lector todavía veo, sí. Y me siento muy empático en ese sentido. Pero seguís siendo un gran difusor de Borges. Lo intento. Lo intentás. Bueno, vamos a los temas que hoy nos convocan y nos gustaría que compartas con nosotros, si te parece, ¿cuándo considerás que comienza a aparecer la idea del laberinto en la narrativa de Borges? ¿De qué forma aparece? Si es un tema recurrente, ¿no? ¿Cómo se empatiza Borges con esta idea dentro de su literatura? Bueno, el poeta siempre busca metáforas. Borges, a lo largo de su vida y de su escritura, va repitiéndose a sí mismo. De joven busca metáforas nuevas, pero ya de joven también encuentra las viejas metáforas. Y él tiene tres grandes metáforas, ¿no? El espejo, el tigre y el laberinto. Son metáforas, si uno las piensa, muy remanidas, nada nuevo bajo el sol, clichés casi diría. Pero bueno, como en tantas otras cosas, había un profesor de la facultad que te corregía cuando ponías algo medio alambicado, medio ambicioso, y ponía solo Borges, ¿no? Bueno, Borges se permitió lo que yo le diría a justamente alguien que viniera a mi taller de escritura: si viene un pequeño Borges, yo le digo, flaco, bajá un poco los humos, tranquilo con las metáforas, ¿no? Bueno, Borges hizo de una metáfora muy obvia, como puede ser la del laberinto, una construcción riquísima todo a lo largo de sus poemas y de sus cuentos, ¿no? Primero más bien aparecen en algún poema de los años 20, pero después sus cuentos yo creo que son laberintos en sí mismos, ¿no? Como por ejemplo en Un jardín de senderos que se bifurcan, donde hay un bisabuelo ahí que teje un laberinto y el laberinto es la obra, ¿no? Entonces Borges construye sus textos como laberinto, ¿no? Y esto es lo que decías antes, Paul, esta aprensión que produce la erudición de Borges tiene que ver también con esta estructura laberíntica que te vuelve loco, ¿no? Que se asoma, encuentra en la metáfora del laberinto aquello que está más allá de los límites de la razón, ¿no? Bueno, la poesía, como la religión en otra época, es una técnica, llamémosla, para darle palabras a lo inefable, ¿no? A lo que la razón no entiende. Bueno, el laberinto es eso. Y mencionabas el espejo como otra obsesión de él, y el espejo y el laberinto también es como, digamos, están muy unidos porque, digamos, parte de la complejidad y la confusión del laberinto es justamente esta dualidad. Sí, el laberinto no solo participa de sus textos, los titula también en varias circunstancias, o sea, en varios de sus cuentos, y hay poemas también que se llaman Laberinto, el laberinto, ¿no? Digamos, varias. Es como él, y recuerdo que en algún prólogo también él reconoce el laberinto como una de sus obsesiones temáticas. Total. Pero podemos volver un segundito para atrás y en 2 minutos, en 3 minutos, contarle a los oyentes un poquito de biografía, en el sentido cómo aparece Borges en la bohemia porteña. Viene de Europa, estuvo ahí con los vanguardistas en España, en Suiza. Sí, yo creo que si tenemos que definir a Borges, es un inglés perdido en la Pampa o en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un autopercibido inglés, porque por supuesto que él es muy argentino, pero cuando por un exilio medio casual, que yo quiero que tiene que ver con esta figura del padre que nunca estaba muy bien acomodado en la buena aristocracia porteña, digamos,
de joven quiso hacer una comuna hippie, llamémosla, con Macedonio Fernández, con libertad sexual en Paraguay. Después se casó, tuvo que hacer su vida burguesa, llamémosla, o más normalizada. Después armó esta huida que tampoco, supongo que se habrá consumido algunas hectáreas porque la familia terminó viviendo 5 años o 6 en Suiza, después volvieron, después Borges se volvió a ir, y Borges atraviesa su adolescencia turbulenta en Ginebra, y cuando vuelve se encuentra ante una Buenos Aires modernizada, con inmigrantes recientes, con autos, y se siente un extranjero en su propia tierra, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que se relaciona con esta cuestión del laberinto, que es sentirse perdido, ¿no? Se siente perdido en su propio lugar, y es esa extrañeza respecto del propio lugar la que define un poco todo lo que él hará, ¿no? Esto de traer la literatura universal a la Argentina, construir contra su madre, contra su, digamos, buen pensamiento de unitario y liberal, esta figura de los orilleros, los gauchos, que son como los muchachos de la esquina, los barra brava, ¿no? Bueno, él tiene esa seducción por eso, y ahí, bueno, construye esta mirada muy particular sobre la Argentina, ¿no? Sí, yo me imagino, siempre tuve esa figura, ¿no? de Borges adolescente en Europa, en Ginebra, donde debía sentirse algo exótico, digamos, ¿no? Entre sus compañeros, alguien que viene de las tierras de los indios, y un muchacho muy culto, muy curioso, que hablaba varios idiomas, ya en su más temprana juventud, con una memoria prodigiosa. La memoria de Borges lo hace escribir el cuento Funes el Memorioso, digamos, era algo que lo perseguía, su enorme memoria. Y claro, era un extraño. Cuando viene a la Argentina, vuelve, como vos decís, a ser un extraño, porque es un tipo con una cultura extraordinaria, que viene de Europa, con una memoria prodigiosa, y es nuevamente un extraño entre sus pares. Total. Y sí, con este bagaje, como decía Paul, también del pasaje por el ultraísmo español. De hecho, Roberto Art, en unas declaraciones de los años 30, lo pone a Borges, dice que están los españolizantes, los rusófilos y los afrancesados. Y lo pone a Borges entre los españolizantes, porque Borges traía ese bagaje más de la literatura española, ¿no? Después, hoy uno diría Borges está entre los anglófilos más que Sí, otra cosa. pero tenía una cultura tan amplia que le permite ser discípulo de Cancinos durante una temporada, digamos, importante, muy nutriente para él, donde se hace también de la cultura de Oriente, la cultura judía, la cultura árabe, que también lo nutre. Total, yo lo veo a Ginebra, me lo imagino, ¿no? Si bien atormentado, ahí cuenta también su iniciación sexual problemática en Ginebra, pero bueno, adelantándome unos cuantos años, después volvemos para atrás de nuevo, hay una salida al laberinto que él propone, que hoy dirían Ezeiza, ¿no? Porque muere en Ginebra, Sí. ¿no? Él teje también su vida en función de su obra, ¿no? Y ese destino final, al que no se sabe si lo llevaron, pareciera que él decidió, contra quizás resistencia de amigos, bueno, morir en Ginebra, lo cual es un statement, ¿no? Es como muy fuerte, ¿no? No soy un escritor argentino en algún sentido, o cierro mi vida en este lugar donde surgió la literatura, en este lugar más amable que los arrabales de Palermo, Del donde Maldonado. estamos grabando esto, cerca del Maldonado, ¿no? Tal cual, tal cual. Vamos a algunos de sus cuentos donde el laberinto tiene un rol central. En El Jardín de Sendero de Sebifurgan es un cuento extraordinario. A mí, Jaime lo sabe, a mí me encantó. Y ahí aborda el tema del laberinto real, o sea, el laberinto aristotélico, digamos, pero también introduce esta idea del laberinto más abstracto, laberinto de laberintos en un momento. ¿Vos compartís este entusiasmo mío con este cuento? Sí, sin duda, porque es un cuento que, bueno, como todos los de Borges, pero este en especial me parece que es muy sensorial y vos parece estar transitando diversos planos de la existencia simultáneamente, ¿no? Y de hecho, el personaje en un momento está caminando por la campiña inglesa y empieza a escuchar una música,
¿no? Un personaje, y de repente parece que está en China, ¿no? Que, Sí, que es son su hogar, ¿no? silabados. Y no sabes cómo eso ocurrió, digamos, ¿no? Y Borges tenía esta potencia también para llevarte a la realidad o a una realidad imaginada, ¿no? De manera muy sensorial, muy visual, muy sonora, muy potente. Entonces, es un texto que en sí mismo, como decía antes, es un laberinto, y que oblicuamente, como todo, que es otro gran descubrimiento de Borges, en estos escenarios exóticos, como puede ser la campiña inglesa, China, te está hablando también de la Argentina, ¿no? Por eso ahí digo, parece ser la misma sensación de Borges caminando perdido por los arrabales o por la ciudad que se desgarra en suburbio, ¿no? En tu podcast, que reitero, me encantó, vos varias veces decís que a Borges hay que tomarlo a veces también un poco en broma, un gran humorista. Yo me acuerdo cuando lo leía por primera vez, decía, pero este hombre se debe estar revolcando de la risa de algunas construcciones que se hacen sobre su sentido del humor, ¿no? Y El jardín de los senderos que se bifurcan es un cuento de espías. O sea, no debiera ser tan inaccesible salvo esas figuras alambicadas que él va construyendo después, pero la estructura es muy atrapante Y del muy cuento, simple, y muy muy simple, ¿no? Y el final es genial. Sí, totalmente. Sí, y después siempre hay una clave secreta, ¿no? Por ejemplo, para mí, y la clave es que hay una venganza, ¿no? Que en realidad al bisabuelo de este que está haciendo la declaración lo mataron, entonces ahí hay una venganza, ¿no? Siempre te da una que descubrís cuando lo lees 10 veces, 15 veces, ¿no? Tiene esa otra cosa que también se puede llamar laberíntica, que es, bueno, textos que tienen una y otra y otra y otra y otra capa, ¿no? Y que son como música, ¿no? Que la podés escuchar una y otra vez y descubrís algo nuevo, ¿no? Y se lo dedica a Victoria Ocampo, que me pareció como un regalo que le hace en este cuento tan importante de él. Sí, una figura crucial de la que ellos, yo creo que con la hermana de Victoria, Silvina, su esposo Bioy Casares, que son sus asociados fundamentales para descubrir el fantástico y que de algún modo lo lanzan finalmente a sus grandes cuentos. Creo que esas conversaciones con Bioy y con Silvina son fundamentales. Un poco se burlaban de Victoria, me parece, que era de repente más pretenciosa, pero bueno, una mujer hoy en esta época, digamos, de una libertad, ejerció una libertad desde también en sus relaciones y en lo que creó, ¿no? Ella creó el sedimento para que Borges fuera posible. Así es, así es. Bueno, hablábamos del cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, que es uno de los cuentos centrales del libro de ficciones, que consagra a Borges en su rol que prometía, ¿no? Hasta entonces, porque era una promesa Borges para el círculo que lo conocía, pero Ficciones lo termina consagrando y le da el lugar que todos sus allegados consideraban que le correspondía. Y poco tiempo después publica otro gran libro de cuentos, que ya lo lanza definitivamente al Borges mítico, que es el Aleph. Y es un cuento que también te gusta mucho, ¿no, Paul? Querías hacerle algunas preguntas a Santiago sobre Bueno, eso. me gusta, pero también es un poco, tiene una cuota de horror o de espanto, que es el inmortal, ¿no? Esta idea de una vida celestial. Él nos hace una caminata terrible en un laberinto nuevamente. No sé cómo te reaccionaste vos con ese cuento. Sí, es angustiante. Primero, una cosa, ¿no? Volviendo un poquito atrás hacia qué hace Borges cuando vuelve a Buenos Aires del exilio o de la estadía en Suiza y en Europa. Camina a Buenos Aires, yo creo sublimando su energía sexual como un enardecido, lo dice, ¿no? Lo dice en algún texto, en algún poema. Y ahí encuentra un mecanismo narrativo. El inmortal es lo mismo. Por eso digo, cuando Borges se convierte en un legionario romano que después resulta que es Homero, que no sabe si son dos o es uno, y que después va atravesando toda la historia de Y un Occidente y de desertor, Oriente, además. un desertor. Bueno,
es alguien que camina, es el mismo Borges que camina por Buenos Aires, ¿no? Entonces él siempre tiene esta tensión, maneja muy bien esta tensión entre lo local y lo universal. Y después, bueno, entre otras cosas, ahí en El Inmortal aparece el Palacio de los Inmortales. Como todos los dones en Borges, son dones que semejan maravilla, pero terminan siendo abrumadores o angustiantes, ¿no? Y aparece este laberinto. Yo el laberinto lo veo principalmente como una metáfora de la soledad y de la, digamos, de la soledad del individuo con su conciencia y con su mente, ¿no? Y es un poco también esa Buenos Aires vacía que él construye, ¿no? Hay algo ahí de la soledad, y vos decías antes, Paul, el espejo sería lo contrario, es el doble, son los otros. Famosa afirmación ahí en Tronus Verbis Tertius, la cópula y los espejos son abominables porque reproducen el número de los hombres, ¿no? O sea, bueno, hay toda una ironía con Bioy Casares, porque eso se lo hace decir a Bioy Casares, le hace decir a Bioy Casares que la cópula es abominable, ¿no? Eso es un chiste, ahí tenés un chiste de Jaime, ¿no? Un chiste nerd. Claro. ¿Cómo diría vos? Pero bueno, ahí está esta tensión entre la soledad y el compartir, ¿no? Que el compartir en Borges muy escasas veces es físico, en general es intelectual, ¿no? Entonces, bueno, algo de todo esto aparece, por ejemplo, en El Inmortal. El Inmortal yo creo que es un homenaje a su amistad con Bioy Casares, el contacto que tiene el legionario romano que tiernamente le enseña a escribir a alguien que resulta ser Homero, y se despiden sin decirse adiós a la manera de esas amistades inglesas. Bueno, hay algo ahí de esta ternura contenida de Borges, que es otra dimensión que me parece interesante, ¿no? Detrás de toda esta construcción intelectual, un laberinto angustiante, el viaje por distintas situaciones culturales, citas, obras, hay un homenaje muy sentido a la amistad, ¿no? Sí, vos en tu podcast dijiste que El Inmortal para vos era uno de sus mejores cuentos, incluso que lo imaginabas como una serie, como una película con imágenes por la cantidad de escenarios que aparecen y las distintas subtramas que hay en un cuento tan corto. Es una síntesis incluso de la épica de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Es realmente un cuento que tiene distintas texturas, distintas capas y tiene una imagen central del laberinto, que es lo que nos compete aquí, que es esa... que es generador de un profundo desasosiego en Borges, ese laberinto oprobioso, ¿no? Que esa construcción incomprensible, una cosa abominable de la arquitectura de los hombres. Pero además hay otros elementos en ese cuento que también hacen a lo universal y a lo argentino, que tiene que ver con esa vocación de Borges, que ya se sabía inmortal en su fama y en su gloria, pero prefería el olvido al que condena Homero, ¿no? El olvido en Borges me parece muy importante como contraposición a esa memoria gigantesca que le tiene él y que le otorga Funes, por ejemplo, ¿no? Esa necesidad del olvido como concepto también. Sí, total, ¿no? Y me parece que ahí hay algo otra vez de estos sentimientos que en el marco de ficciones que pueden en un punto ser angustiantes, digamos, uno puede decir, ¿dónde está la felicidad en Borges? ¿Dónde está la redención? ¿No? Y de algún modo el olvido tal cual, es un alivio, ¿no? De hecho, ahí justamente en Inmortal dice, olvidé la circunstancia de mi evasión, ¿no? Bueno, no se trata solo, como quizá diría el psicoanálisis, de producir un relato para superar el trauma, sino, bueno, el olvido es a veces condición de la felicidad, y también el anonimato, en el sentido de como él dice, hay un poema a un poeta menor de la antología, donde él se identifica con esa condición menor, con esa condición inolvidable. Bueno, él sabe que aún con todo este énfasis, esta pasión, esta lucha que le pone a instalarse con este casi diría, este cuchillero de las letras que es Borges, que hace todo lo posible para matar y a otros y hacerse su nombre, simultáneamente hay algo mucho más generoso y humano, en el mejor de los sentidos, de lo mejor del humano, que es, bueno, no importa si yo llego a la inmortalidad como escritor o no, ¿no? Lo que importa es el goce, la felicidad que produzco en otros o que otros como escritores producen en mí como lector, ¿no?
el laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos, al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera. Yo quiero proponer hacer un golpe timón, porque podemos ir hablando, queríamos tocar en la biblioteca de Babel, que tiene este lado más, esta idea de lo infinito, de lo eterno, del laberinto, y otros como Aben Hakam, que son esos cuentos donde él también juega con las 1001 noches y a través de un laberinto en el fondo él está jugando con sus lectores y consigue de alguna manera incluirse él mismo en el canon de las 1001 noches. Pero a mí me gustaría ir yendo un poco llevando esta discusión digamos, la esencia de nuestro podcast, que es Laberinto Argentino. Y arrancamos este episodio con la lectura de un fragmento del poema Conjetural. Y yo no sabía, pero lo escribe o lo publica por primera vez en el 43, un mes después de la Revolución de Junio, de la Revolución Nacionalista, digamos, del GO. Él está ya siendo impactado por cuando él escribe, está visiblemente impactado por esta cuestión del nacionalismo argentino que está apareciendo de una manera preocupante. ¿Vos lo ves así también? Sí, totalmente. Y también hay una lectura de él que es pocos días después del 17 de octubre, ¿no? Del 45, 2 años después del golpe. Y bueno, con la emergencia del bendito Coronel Perón, que será un poco su gran némesis, ¿no? En el siglo XX, Borges y Perón son como dos figuras, Sí. de algún modo, emblemáticas de lo argentino, ¿no? Dos íconos de nuestra Sí, historia. el yin y el yang un poco, ¿no? Uno Sí. intelectual, universal, etcétera, de las letras, otro, bueno, un político mucho más controversial, ¿no? Y sí, bueno, Borges en un punto niega esa argentinidad a veces, ¿no? En el escritor argentino de la tradición dice lo que tiene que hacer un escritor para argentino es ser universal, de algún modo, pero al mismo tiempo la afirma, ¿no? Él tiene un gran amor por la Argentina. Y después tiene otra cosa que es, bueno, poner un pie en el campo del adversario, ¿no? Borges es un gran humanista, él tiene una posición ideológica muy clara. A veces se dice, bueno, a veces incluso desde la izquierda o desde el nacionalismo o peronismo se puede decir, no, bueno, la posición de Borges es compleja, y no es tan compleja. Borges es liberal, básicamente, en el más amplio sentido, en el sentido, bueno, liberal del siglo XIX, ¿no? Y tiene una posición política tomada, pero al mismo tiempo él sabe que, bueno, todos necesitamos finalmente hacer afirmaciones, no podemos vivir en la eterna diletancia y todos necesitamos una ideología, un modo de mirar el mundo, todos lo tenemos, lo reconozcamos o no. Pero simultáneamente tiene, como decía antes, vocación humanística de, por ejemplo, representar a los gauchos sin nombre, sin padre, ¿no? Que son todo lo contrario de su prosapia de nieto de generales y de terratenientes, de coroneles, digamos, de la independencia y soldados, gente que tiene un nombre. Bueno, ver
qué pasa en la perspectiva del otro, ¿no? Entonces me parece que, él simultáneamente tiene su posición ideológica y la grandeza de ver el punto de vista del otro, ¿no? En esta construcción de la argentinidad, digamos, en la que participó tanto Borges como intelectual en los grupos de su primera inserción en la cultura argentina, en la revista Martín Fierro, el Grupo Florida y demás, ese primer apego a Lugones, que luego lo detracta y luego después lo vuelve a recuperar, ese encumbramiento del Martín Fierro como la gran obra argentina, y luego en sus propios poemas, en los que dedica a sus abuelos, que fueron héroes de las guerras argentinas, y a los que haces mucha mención también en tu podcast. Todo eso, a nuestro criterio, en nuestras discusiones con Paul armando este programa, nos hacían decir que el nexo entre el concepto de laberinto y la Argentina es el propio Borges. Borges forma de alguna manera ese intrincado pasadizo, digamos, en donde abrevan todos estos conceptos y terminan de gestar o forjar esto que nosotros estamos tratando de hacer, que es interpretar el laberinto argentino. Sí, es un escritor muy particular, ¿no? Dentro de la escena mundial, ¿no? Es alguien que pasan los años y sigue siendo muy, muy respetado a nivel universal y cada vez más, me parece. Entonces, es muy, muy extraño. Yo creo que es extraño en relación a lo que uno piensa con lo argentino, ¿no? Porque yo digo, un Messi, un Maradona, bueno, de hecho, uno puede decir, se duplicaron, ¿no? Y estuvo Di Stéfano antes y unos cuantos más. Es algo más previsible, si querés, después de Maradona que aparezca un Messi. Borges fue único, ¿no? Y con estos tipos que escribió textos tan exóticos, tan alambicados, textitos cortos, ¿no? Una colección de textos menores, si se quiere, ¿no? Muy, muy metaliterarios. Logró el milagro de generar un sistema de comunicación muy poderoso que incluso desde ideologías contrarias no hay nada que decir, o hay todo que decir, hay admiración hacia Borges. Es maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo, una vez tuve que dar una charla, ¿no? Algo sobre Borges. Y se me ocurrió dar una charla sobre un texto muy cortito de Borges. Dije, ¿cuál es el más corto? Y me acordaba que serían un par de páginas. Y busqué el tema del mapa y el territorio, que no se llama así, tiene otro nombre. Está el de Michel Houellebecq. Sí. Entonces lo busqué. Eran 8 renglones. No eran ni siquiera 2 páginas. Uh-huh. Pero lo que había en internet escrito sobre esas 8 renglones superaban las 80 páginas de análisis. Eso es Borges también. La compresión, la síntesis, ¿no? El poder Él entendió muy bien cómo funciona el lenguaje, ¿no? En el Inmortal, precisamente, que hablamos hace un rato, imagina el nacimiento de la escritura, ¿no? La escritura es un sistema de archivo. En algún momento la humanidad hace este invento increíble, digamos, en el cual el saber se acumula, y eso es lo que habilita, la civilización más reciente, los últimos 10.000 años, llamémoslo. Borges entiende bien profundamente cómo funciona el lenguaje y dispara estas bombas sintéticas, interpretables, hasta la inmortalidad, hasta nuestra inmortalidad, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Así es. Estos laberintos textuales. Y cuando él incursiona en este criollismo, llamémoslo, en esta discusión que hablaba Jaime recién, de donde estábamos construyendo una identidad en la década del 30 y quizás 40, principios del 40, La Pampa, que aparece como la gran escenografía de lo nuestro, aparecen estos cuentos como El hombre de la esquina rosada, que tiene un lenguaje más crudo, menos refinado, si se quiere, y se mete en el corazón de estos hombres orilleros con su esquema de valores, que después él echa alguna luz años después con la historia de Rosendo Juárez. Pero, ¿qué está haciendo Borges cuando escribe El hombre de la esquina rosada?
Bueno, está intentando reponiendo la voz de Nicolás Paredes, que era un muchacho de estos que el padre lo llevaba a la bohemia medio prostibularia, con bohemios intelectuales y con alguno de estos arrabaleros, ¿no? Muchachos, los reos, ¿no? De los que está poblado, por ejemplo, la narrativa de Roberto Art. Bueno, Borges también recoge a estos, cuando muere Nicolás Paredes, que él lo había conocido, escribe Hombre Esquina Rosa, intentando reponer la voz. Entonces él está, otra vez, volviendo a lo anterior, fascinado con el lenguaje y con el aspecto oral del lenguaje, ¿no? Entonces ahí hay toda otra cosa que tiene que ver con la oralidad del lenguaje y él se fascina con eso, que yo diría es la voz de la masculinidad dura, de los hombres que matan, los machos, no como él, que era un cobarde, un tipo que con las mujeres solo a la distancia, ¿no? Bueno, ahí hay una fascinación de él por eso otra vez con el otro, ¿no? Una indagación en el otro y hace estas ficciones sobre, fue un tipo al que apenas había conocido, sobre eso construye toda una línea de su cuentística que, para decirlo mal y pronto, son los peronistas, en un sentido, digamos, ¿no? Son la gente humilde que adherirá de un modo u otro al peronismo, ¿no? Entonces ahí hay una construcción política también y una mirada compleja, interesante sobre todo eso. Y además, cuando él se queda ciego, se convierte en un poeta oral, dicta sus cuentos, ¿no? Entonces vuelve a ir, como decías vos antes, Paul, en la historia de Rosendo Juárez y el Indigno y varios cuentos, retoma la tradición de Roberto Art, de otros, ¿no? Esta que es la contraria de su propio Sí. refinamiento barroco escrito, ¿no? Una oralidad más sencilla, más llana, y me parece que ese Borges viejo y oral completa a los Borges anteriores, ¿no? Si uno no tuviera presente al Borges personaje y digamos, pues, tamizara todo este conocimiento que Borges ha urdido, y que hoy lo hemos desarrollado y expandido en la historia de la literatura, y tomara 2 o 3 cuentos de él aislados, por ejemplo, El hombre de la esquina rosada, Plon Ukbar, Orbis Tertius y Emma Suns, por ejemplo, y se lo hiciera leer a un alumno y le preguntara, ¿es 1 o 3 autores los que escribieron estos cuentos? ¿Cuál te parece que sería la respuesta? Es fácil, porque muchos dicen el estilo de Borges, ¿no? El académico viene y se sienta y dice, no, porque la adjetivación maravillosa y el inglés argentino de Borges en esta construcción. Pero lees los 3 cuentos en forma aislada y es difícil encontrar, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, él te respondería con las preguntas que él se hace sobre Shakespeare, ¿no? Que él dice, ¿quién fue Shakespeare? ¿No? Hay varios textos donde dice, ¿quién es este tipo muy misterioso de Shakespeare? Se sabe muy pocas cosas, ¿no? La verdad. Que nació en Stratford, que se fue, abandonó a su mujer que era más grande que él, se convirtió primero en actor, autor y luego empresario teatral con mucho éxito, y luego se retira a Stratford, muere en una borrachera y le deja a su mujer su segunda mejor cama. Es uno de los pocos datos que se tienen de Shakespeare, y también es prestamista. Dice, ¿quién era este tipo que se escondía atrás de la voz de Julieta, de una niña de 14 años, de un emperador romano o de un rey asesino escocés? Y Borges dice, bueno, acá y allá hay confesiones que Shakespeare siembra, ¿no? Y la pregunta que vos haces, Jaime, es la pregunta por la identidad, ¿no? Que en términos literarios es la pregunta, como decías, por el estilo. ¿Hay tal cosa como un estilo que diferencia a un autor o no? Bueno, pregunta más amplia, ¿qué es la identidad personal? ¿No? Yo soy distinto que vos, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que me diferencia de los otros? Las ruinas circulares. ¿Soy solamente un sueño entre un sueño entre un sueño que se repiten mecánicamente o hay algo único? Bueno, ese es el gran dilema humano. Por eso la pregunta que vos haces, ¿es reconocible Borges en 3 textos totalmente distintos? La respuesta para mí es sí y no, ¿no? Muy buena respuesta, muy borgiana. Borges se proclamó conservador, liberal, anarquista,
pero siempre antiperonista. ¿Por qué pensás vos que fue tan virulenta su actitud hacia el peronismo prácticamente desde los inicios y desmatizada? Porque en el caso de su mirada al peronismo, nuevamente pierde esa sofisticación en su manera de escribir y de hablar. Es obsesivo con el peronismo. Bueno, yo creo que él principalmente entiende a la manera peronista, podríamos decir, o no quiero decir a la manera kirchnerista para no meterme en un barrial, pero que la identidad se construye en la disputa. Digamos, ¿no? Entonces él está peleando. Digamos, ¿no? Es un duelo. Esto de famoso relato y la lógica del amigo-enemigo. Bueno, Borges también de algún modo lo vive así. Entonces él entiende, él es un inconformista, ¿no? Y nunca se inclina por las modas de la época. Elude el psicoanálisis, elude el existencialismo. Y bueno, las inclinaciones también, las modas políticas ideológicas de muchos intelectuales, él también las elude. Es cierto que el peronismo, más bien los intelectuales estaban en contra, ¿no? Él en ese sentido no se apartó del común, pero creo que hay algo de esa, finalmente, el goce en la batalla, ¿no? Un poco a la manera de justamente, como citaron ustedes, el poema Conjetural, ¿no? Donde este hombre letrado, ese Borges, como decíamos, ese Borges en el naciente peronismo se identifica con su antecesor Laprida, hombre letrado que soñó una república y muere corrido por 4 gauchos en un pajonal. Bueno, Borges goza y ahí es feliz. Soy feliz porque entiendo la letra que faltaba, ¿no? El camino que me llegó hasta acá iba, claro, se termina con esta muerte un poco sacrificial y gozosa, ¿no? El héroe, todo héroe, ya desde Homero, es sacrificial, digamos, ¿no? Hay una dosis de masoquismo. Y bueno, la muerte esa medio suicida, partido entre la lealtad a Sarmiento y a Mitre del abuelo de Borges paterno que se lanza la batalla de la Verde contra las filas enemigas. En esa disputa política yo veo ese goce complejo, ¿viste? Esa felicidad de que el destino lo alcanzó. Sí, y en el fondo la felicidad de ser un soldado, Un si querés, soldado. ¿no? Un soldado de las letras, un soldado, si querés, ideológico, pero bueno, donde plantaba, por eso, como vos decías, sin matices, de manera provocadora. Había algo provocador también en Borges. No te lo quiero comparar con Maradona, ¿no? Pero bueno, Sí. algo provocador. Había ¿no? algo provocador. Bueno, podríamos estar 2 horas con esto, pero estamos llegando al final de nuestro episodio. Gran episodio, gracias a nuestro invitado. Y tenemos siempre 2 preguntas finales. Una creo que la hemos respondido bastante a lo largo del programa, pero la voy a volver a hacer y le dejo la última luego a Paul. ¿Cuáles de los muros del gran laberinto argentino Borges ayudó a construir, destruir o deconstruir a tu criterio? Bueno, él tomó, ¿no? El concepto, me parece, de civilización y barbarie, ¿no? de Sarmiento, y mostró cómo se puede construir civilización aquí, ¿no? Desde esta periferia del mundo, me parece, ¿no? Hay un ejercicio elegante, curioso, inconformista de la cultura, ¿no? De la producción cultural. Y eso me parece muy admirable y que tiene que ver con los dilemas argentinos también. Nuestros oyentes siempre están pidiendo más y generamos un ida y vuelta con ellos. Lo que le pedimos a nuestros invitados también, que forma parte del laberinto, es ¿qué textos recomendarías vos, Santiago, a esta comunidad del laberinto para... Tocamos hoy, no sé, una docena de cuentos, pero en esta discusión de hoy de Argentina y su búsqueda de una idiosincrasia, de un sentir nacional, en Borges, ¿qué textos recomendarías que vayan a buscar? Bueno, además del poema conjetural que ya escucharon,
el par citado Hombre de la esquina rosada, Historia de Rosendo Juárez, y un texto menor, La viuda Ching pirata, sobre todo porque veo en Rosendo Juárez y en esta viuda que renuncia también a la batalla de un modo muy poético y hermoso, una redención política, ¿no? Una posibilidad política que es la que podemos llamar, citando a Javier Cercas, que cita a Hans Magnus Enzensberger, los héroes de la retirada, ¿no? No sé si hay libertad en Borges, no sé si hay libre albedrío, pero sí, o en todo caso, si hay un libre albedrío es la posibilidad de decir que no, ¿no? Y ante el dolor por la muerte de un amigo, Rosendo Juárez renuncia a la violencia, y ante la posibilidad de la prosperidad del pueblo, la viuda Ching renuncia a la batalla con la armada oficial, ¿no? Y ahí hay como dos motivos políticos ejemplares, me parece. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un programa hermoso y da para muchísimo más. Vamos a tratar de encontrar otras excusas para contar con tu presencia en nuestro laberinto argentino, porque hemos disfrutado muchísimo. A todos nuestros oyentes pueden seguirnos en las redes, en nuestro... tenemos en Instagram, en Spotify o también en nuestra página, ¿no? En nuestra página web, Laberinto Argentino. Y los que quieran seguir más en profundidad a Borges, les recomiendo los talleres literarios de Santiago, y que van mucho más allá de un taller, son muy recomendables para sumergirse en este mundo borgiano. Y el podcast, y tu podcast sobre una introducción a Borges, que es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.